Las opiniones y comentarios vertidos del siguiente programa son responsabilidad de quienes lo expresan. No son necesariamente la opinión de la editorial de Nesa Radio 97.3 FM. Aquí comienza Senderos a la Paz. Un programa donde charlaremos, propondremos y construiremos alternativas para contribuir en la difusión de la cultura de paz. De cómo empoderarnos para que todas y todos podamos reconstruir nuestro tejido social y fortalecer nuestra sociedad para vivirla más justa y equitativa en el marco de los derechos humanos. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los invita a compartir desde Nesa Radio 97.3 de FM 60 minutos de buena comunicación, entrevistas, diálogos y mucho más. Sean bienvenidas y bienvenidos. Estos son Senderos a la Paz. Sara, en cuanto a la reforma laboral, bueno, pues viene desde muchísimos años atrás, desde los 90, cuando se empiezan a platicar incluso con los gremios empresariales, con todos los sindicatos y demás, la posibilidad de cambiar la forma en la que se estaba llevando la justicia a estos grupos vulnerables que son los trabajadores, ¿no? Entonces poco a poco fueron avanzando en pláticas hasta que pues bueno, en el 2019 se establece ya como tal el inicio de la reforma laboral que hoy todos conocemos, ¿no? Pero es una plática que viene desde los 90 a través de todos los convenios y todos los tratados internacionales que ha firmado México, por los cuales está obligado pues de cierta manera a cumplir, porque todos tenemos parámetros, tenemos términos para que México cumpla con esas indicaciones. ¿Para qué? Para estar, si somos parte de una comunidad, no nada más es México, sino México también trasciende. Entonces, al México trascender y abrir sus fronteras y abrirse totalmente, obtiene obligaciones, ¿no? Y entre ellas era precisamente hacer algo en la justicia laboral. La justicia laboral era muy arcaica, era muy tardada, era muy, de hecho para los trabajadores era muy costoso en tiempo, esfuerzo, dinero, ¿no? Dejaban abandonados sus juicios, los juicios eran interminables, más de 10 años un juicio, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se platicó y bueno, pues hoy tenemos la reforma que ha dado muchísimos beneficios, que hasta donde tenemos entendido son 6, 8 meses, máximo un año de juicio lo que llevan hoy los procesos en general. Así es. Gracias, mi querida Sara. Empezamos con este panorama, digamos, a nivel internacional y la importancia que ha tenido la trascendencia de la reforma laboral en México, que estábamos de alguna manera sí obligados ante los derechos al derecho internacional, pero que dio pauta a este gran esfuerzo que, bueno, apenas empieza a cuajar después de tres años de la labor de la conciliación, justamente la conciliación laboral. Paco, tú comentábamos hace rato también de que se llevó en diferentes etapas, ¿no? Coméntanos cómo fue más o menos la trascendencia de esta reforma, sobre todo en la implementación. Claro que sí, muy buenas tardes a todos los radioescuchas, gracias por la invitación, licenciada Verónica. Y sí, realmente aquí surte desde un paradigma, ¿no? Se hace una reforma a la Constitución en la cual se establecen lineamientos y la creación del Centro de Conciliación Laboral, así como tribunales laborales. Realmente es la primera vez que se hace esta reforma a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo, en la cual se modificó todo el estatus. Realmente todo fue modificado y en beneficio a toda la ciudadanía, ¿no? En este nuevo procedimiento, en el Centro de Conciliación, se pueden resolver los conflictos sin necesidad de un juicio. Es decir, pueden venir las partes de manera voluntaria, buscar una solución, proponerle entre ellos, proponer alguna solución entre las partes, evitando el desgaste que ya nos hacía comentado la licenciada Sara.
Sí, bueno, esto es algo importante. Ustedes han formado parte de alguna manera de la primera etapa. Hablamos de diferentes etapas para el auditorio que nuestra gran audiencia que nos escucha y que nos está viendo en este momento. Cuando se planea la reforma en materia laboral, se considera que son diferentes etapas de implementación, es decir, se aprueba la ley con las diferentes cámaras, así con el Congreso de la Unión. Posteriormente, dependiendo de las posibilidades que cada estado, cada entidad federativa tenía para la implementación, se apuntaron, digamos, varias entidades federativas y dijeron, tales estados empiezan en la primera etapa. Y empezamos en el 2019, en 2020, y se empieza a implementar. Ahora estamos a 3 años de haber implementado este sistema. El Estado de México fue la primera etapa. La Ciudad de México había dicho que iba a ser la primera etapa, sin embargo no pudieron, sino ingresaron hasta apenas el año pasado con la implementación en la Ciudad de México junto con otros estados. Elsa, la primera etapa en el Estado de México, en la primera etapa que entraron junto con, si no mal recuerdo, Tabasco. A ver, recuerden, compañeros, creo es Tabasco, Veracruz, Estado de México, Querétaro, fueron los primeros estados que empezaron a implementar. ¿Qué implicaciones tiene, mi querida Elsa, el que se haya empezado a trabajar? Ya nos decían un poco Francisco y un poco Sara, los beneficios que ha tenido la conciliación laboral. Es decir, se han reducido los tiempos de resolución. Pero ¿cómo podemos hablar de la nobleza que tiene, Elsa, la conciliación laboral como parte de hacer justicia laboral de una forma más pronta y expedita? Ok, buenas tardes a todos los audioescuchas, radioescuchas y bueno, a todos aquellos que nos comparten a través de la vía radio. Mira, primeramente quiero plantear un antecedente. En efecto, como comentaba nuestro querido compañero Javier, a partir de la reforma del 29 de julio del 2010, se genera la reforma al artículo 17 de la Constitución. Se introduce un párrafo en el que se señala que se generarán medios alternativos de solución de controversias para que las personas puedan acudir ante esos ante esos centros o instituciones a resolver sus controversias sin tener que acudir a la vía tradicional, esto es, a los tribunales, ¿sí? A partir de ahí, bueno, ¿cuál es el fin último de esta reforma? No solamente es la terminación de los miles de juicios que existen aún actualmente en todos los tribunales, en todas las materias. Es tratar un poco de constituir unas vías alternas para la pacificación de la vida social, ¿sí? Es decir, no necesariamente un conflicto se tiene que solucionar en un tribunal. Podemos encontrar otras vías. En este caso, también para la materia laboral se introduce el tema de los mecanismos alternos. Es por eso que se plantea la creación de los centros de conciliación laboral para que sea una etapa previa a iniciar un juicio, una forma de agotarlo. Es decir, no solamente es el fin último decir vamos a descongestionar el sistema judicial. Es una parte del camino, sí, pero yo creo que lo más importante es también sanear a la sociedad en cuanto al, como su nombre lo indica, a solucionar los conflictos a través de la paz. ¿Y cómo es la paz? Bueno, pues entre las partes, ¿no? Para eso es importante contar, y esta es la base de toda la reforma laboral, contar con conciliadores debidamente capacitados y certificados, ¿sí? Y esa es la parte en la que nosotros nos introducimos, ¿sí? Somos la mayoría certificados por el CONOCER y adicionalmente tenemos ya alguna trayectoria en materia laboral. ¿Sí? Y también en mecanismos alternos. Recordemos que los mecanismos alternos, pues también existe la mediación, la conciliación, y la autocomposición, ¿sí? Entonces, hay otros medios también de pacificación, pero en la vía laboral sería exactamente la conciliación.
¿Cómo es? Bueno, pues se crean los centros de conciliación laboral, se planea la planeación se fue dando por etapas. En una etapa entraron 22, la totalidad de los estados estaba en la segunda etapa, solo quedaban 11 en la tercera etapa, que se concluyó apenas en el mes de septiembre de este año. Ya todos los estados de la República cuentan con un centro de conciliación laboral, al cual pueden acudir todos los ciudadanos que se encuentren en una situación de controversia o de conflicto en su relación de trabajo o con sus patrones. Y todo esto antes de agotar una vía judicial que implica esfuerzo, tiempo, dinero, costos. ¿Sí? Gracias, mi querida Elsa. Y sobre estas ventajas que tiene, que ya empezaste a hablar, Elsa, de la implementación de la conciliación laboral. Francisco, tú tuviste posibilidad de ser auxiliar procurador antes de ser conciliador laboral. ¿Cuál es la diferencia? Tú mejor que nadie nos puedes platicar cómo se vivía anteriormente la solución o la resolución, y muchos que ni siquiera se han resuelto todavía, de muchos de los conflictos laborales que habían antes de que se implementara. Ahora que ya eres conciliador, lo ves desde otra perspectiva. Compártenos un poquito sobre cómo era antes y ahora las grandes ventajas que tiene, y también hablaremos también un poco de las desventajas que pudiéramos encontrarle, ¿no? Claro que sí, pues sí, afortunadamente pertenecía al grupo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, una institución honorable totalmente, en la cual esta institución se dedica a representar y asesorar los derechos de los trabajadores. Es decir, si algún trabajador se veía violentado, por así llamarlo, que lo hayan despedido, que no le habían pagado alguna prestación, pueden acudir a la Procuraduría para que ellos los puedan tanto asesorar como representar ante cualquier autoridad. Y precisamente dentro de su procedimiento contábamos con esa parte de la conciliación. Es una conciliación totalmente diferente porque la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, su función principal es proteger los derechos del trabajador. Por lo tanto, al darse la conciliación se podía girar un citatorio el cual iba dirigido hacia el patrón. Obviamente citaban un día y una hora. Una vez que estaba ese día y hora, pues ya teníamos una plática entre trabajador, patrón, con la finalidad de buscar una solución. Pero era muy diferente porque la Procuraduría de la Defensa del Trabajo siempre estaba a la defensiva del trabajador, lo cual hacía una conciliación, se lograba bastante y se sigue logrando bastante todavía, pero es totalmente diferente a como lo hacemos ahora. En el nuevo procedimiento de conciliación, escuchamos literalmente al trabajador, sus necesidades, sus pretensiones, qué es lo que necesita el trabajador o qué es lo que le inconformó para que a lo mejor se pueda presentar esa situación. Al mismo tiempo también escuchamos al patrón. Y una vez que tenemos la situación de las dos partes, buscamos, o entre ellos mismos buscan una solución totalmente diferente. En el procedimiento anterior, la Procuraduría realizábamos números, cantidades, una previa asesoría que le dábamos al trabajador, y en eso se enfocaba la conciliación. Ya se dejaba a un lado como el tema de fondo, ¿me explico? Hoy en día ya no, en el nuevo procedimiento ya no. Tenemos que escuchar a ambas partes para desarrollar ese tema de fondo, ese tema que obligó a generar ese conflicto. Y una vez que tenemos el tema del conflicto, pues se busca ya una solución. Ya no es únicamente cantidades, a veces se soluciona con alguna disculpa o con alguna otra situación, pero propiamente ya no es un tema de cantidades. Así es. Qué bueno que comentas esto, mi querido Francisco, porque en la experiencia nos ha demostrado, compañeras, que ustedes que también viven día a día esto, muchas ocasiones los trabajadores y los mismos patrones, cuando se sientan a la mesa de conciliación, no están buscando, y como siempre lo digo, no está hablar de pesos y centavos. Es más allá de las cosas que pudieron haber dañado en algún momento la relación y que pudieron haber hecho que estuviera rota. Como la labor como de conciliadores es ayudar a restaurar ese tejido laboral y que nos permitan, pues no nada más hablar de los pesos y centavos que pudiera implicar un juicio
un asunto si se va al tribunal, sino de cómo ayudarles a reconstruir para que también sirva de aprendizaje y no lo vuelvan a repetir en otras ocasiones. Creo que es otra cosa muy valiosa que tiene la conciliación laboral y por supuesto también cualquiera de los mecanismos alternos. Sara, en ese sentido, Sara, tú que tienes la experiencia de tener una certificación de la OIT, en la actualidad en México, en la experiencia que se ha vivido en la conciliación laboral en la actualidad, ¿cuáles son las cosas que pudieras decir, qué ve en este caso la certificación que tienes tú como conciliador laboral de la OIT? No recuerdo bien el nombre, ahorita nos especificas, está muy largo, con la visión que se está armando en la estructura a nivel nacional? Pues realmente hay muchísimas diferencias, pareciera que no, porque como dice aquí el compañero, lo vemos como cifras, en el día a día vemos como cifras, y más si se involucran abogados, ¿no? Abogados entre abogados y demás. Sin embargo, en la OIT lo que le importa es obviamente pues los derechos humanos, es parte de la ONU y todo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñan primero? Es a desaprender. ¿Qué es esto? Yo tengo más de 10 años como abogada, más de 10 años en el pleito, en el litigio, ¿no? Porque para eso fuimos formados, ¿no? Claro. Yo fui formada en la escuela mucho antes de que estuvieran reconocidos los derechos humanos, ¿no? En la Constitución. Entonces, algún problema, pleito, algún problema, demanda. Entonces, lo primero que nos dijeron, nos pusieron un ejercicio y nos dijeron, a ver, resuélvanlo, ¿no? Y yo, pues la verdad, pues sintiéndome mucho, pues dije, no, pues yo lo resuelvo así, asado, esta papita, no sé cuánto. Y lo primero que me dijeron, no, así no se resuelve. Y yo, ¿por qué no? Si la ley lo dice, lo marca y todo. O sea, yo pensé como abogada. Y me dijeron, sí, pero aquí no vienes a aprender derecho, vienes a aprender a humanizarte, ¿no? Entonces, la primera instrucción fue, tienes que aprender a desaprender. O sea, tienes que desaprender lo que ya te enseñaron, de que el pleito es lo mejor, que es la vía, que es lo idóneo. No, lo mejor es primero humanizarte, humanizar el conflicto, ¿no? Escuchas a las partes, escuchas activamente lo que te están contando. Mucha gente, como lo dice el compañero, no va por una cantidad, va por simplemente un apretón de manos, por ser escuchados, ¿no? Porque los tomen en cuenta. Es que, señorita, ¿cobrar la dignidad? Exacto, o sea, es dignificarles el papel que todos como ser humanos tenemos, ¿no? Y que ellos lo sienten pisoteado, es ponerlos al mismo nivel del empleador. Porque llega el trabajador y se cree menos, se siente menos, ¿no? Y lo hacen menos en el centro de trabajo. Sin embargo, cuando llegan ante nosotros como conciliadores, ¿cuál es nuestra función? Precisamente elevar y poner en un punto de equilibrio a las dos partes. En el momento en el que lo logramos no es fácil, créanme que es muy complicado, ¿no? Pero en el momento en el de que se logra, pues ya estamos conciliando, ¿no? Entonces, humanizar el conflicto es muy importante, pero de ahí escuchar también es importante, pero de ahí tenemos que hacer un resumen, que yo creo que todos lo hacemos en nuestro día a día, de qué es lo que estoy escuchando. De ahí qué es lo que escucho, lo que pretendo, ¿no? Pero de ahí tengo que saber, de esto de que pretendo, qué es lo que realmente necesito. O sea, el trabajador como el empleador tenemos que saber diferenciar entre una pretensión y una necesidad, ¿no? Si el trabajador dice, es que con un apretón de manos, porque yo me llevaba bien, porque lo conozco desde que empezó el negocio, ¿por qué me hizo esto? A mí me ha tocado de que con el apretón de manos, con sentar a las dos partes, platican, hablan, no digo que se vuelven a trabajar juntos, pero al final esa relación humana quedó sólida. Sí, la relación laboral pasa en segundo plano, pero la relación humana se fortaleció. Claro. Quizá en la calle se ven y ya no se ven con odio. Ay, sí, el compadrito, ay, el vecino, o ay, esto. Exacto, ¿no? Entonces, cambiar ese chip es complicado, pero esa es parte de la instrucción, esa es parte de lo que aprendí. Me costó mucho trabajo. Sí, lo reconozco, me costó muchísimo trabajo, porque son muchos años, ¿no? Empecé con los pleitos y demás. Pero el saber escuchar es muy importante, ¿no? Y ya de ahí el que ellos se escuchen es más importante. Y luego pasar de pretensiones a necesidades también es muy importante. Muchas veces no es el dinero, muchas veces nada más es, ok, ya lo tengo aquí enfrente, qué bueno que vino, tan amigos como siempre. Claro.
y el dinero pasó de largo, ¿no? Entonces, eso es algo que marca nuestro día a día y es muy, muy, muy importante, cosa que aquí, en las certificaciones que hay aquí, no es que estén mal, sino que los ejercicios son muy diferentes, ¿no? Aquí sí nos involucran muchas veces cuantificaciones y demás, que al final pues la ley no lo permite y todo, ¿no? Es parte de nosotros, pero eso lo debemos de dejar en segundo plano. A mí me han pasado ciertos asuntos de que están ya 3, 4, 5 veces que se reúnen y no se concilian, es más, hasta se quejan de los compañeros y demás, me lo pasan a mí porque me tocó y yo los concilio. Digo, no es que sea yo la mejor, pero al final quizá por ese aprendizaje que tuve un poquito de más destreza, pues sí marca la diferencia. ¿Qué nos falta en general a nivel nacional? Pues que todos lleguemos a ese punto de esos ejercicios que marca la OIT. Así es. Eso es algo que tendremos que rescatar los que tenemos el ejercicio de la conciliación laboral, ¿no? Que no somos nada más en el Estado de México, ya afortunadamente existe en todo el país. Tenemos que irnos a un breve corte de estación. Estamos atendiendo el día de hoy a 3 años de la conciliación laboral en México. No se vayan, quédense con nosotros. Estamos en la radio comunitaria de Ciudad Nezahualcóyotl, en 97.3 de FM. Regresamos en breve. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en esa radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Quieres saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, rompiendo todos los récords económicos, generando riqueza con el 76% del nearshoring de México y $42 billones en inversión extranjera, 6 veces el presupuesto de Nuevo León, trayendo y expandiendo a las empresas más grandes del mundo como Tesla, Kia o Ternium, y generando los mejores empleos del país. Lo nuevo es ser el motor económico de México. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Cuando en los gobiernos priistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los priistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Los invito a que sigamos transitando senderos a la paz. Gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros caminando por senderos a la paz, hoy con el tema de a 3 años de la conciliación laboral en el Estado mexicano, en el nuevo sistema de justicia laboral que se acaba de implementar justamente a partir, ya se empezó a implementar de forma paulatina, pero la conciliación laboral tiene ya de implementada 3 años. Y platicábamos hace rato, ¿no?, sobre pues cómo ha sido históricamente la conciliación laboral, cómo ha sido la diferencia un poco de cómo se conciliaba a la actualidad, la experiencia internacional que nos dice hacia dónde tenemos que, o hacia dónde va dirigida en este caso la conciliación. Pero también hay otra cosa importante, y no me van a dejar mentir los compañeros que están hoy en la mesa. Los conciliadores laborales a nivel nacional somos muy pocos. Se requiere implementar otras estrategias que permitan que haya más apertura a los mecanismos alternos, y en este caso a la conciliación laboral. Cuando se implementó la primera etapa de la conciliación laboral, se tenía la idea de que incluso el Estado de México pudiera innovar en hacer la conciliación laboral, que también lo permite la ley, no lo niega, pero tampoco dice que no lo hagamos, la conciliación laboral privada. Como en cualquier otra institución pública, todo está saturado y requiere de un apoyo más, como lo tienen cualquier otro de los mecanismos alternos, como hay la mediación privada, como existe el arbitraje privado. No se tiene contemplado, nadie lo ha implementado en este país, la conciliación privada. ¿Por qué sería bueno, Elsa, hablar de la apertura y de la necesidad que tenemos los conciliadores, porque no podemos con toda la chamba nosotros, no. La conciliación pública?
¿cuál es la necesidad que tiene, en este caso, la conciliación para que ya empezamos a hablar como conciliadores y decir, necesitamos de apoyo externo? Hay apertura a la conciliación privada. Elsa. Sí, mira, ahorita actualmente se está discutiendo en el Congreso de la Unión la parte de la Ley General de Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos. Un pedacito por ahí se dedicó a la parte de lo que es la conciliación. No se considera la conciliación laboral privada, en sentido de que, bueno, sabemos que además de conciliadores somos abogados y aparte de abogados, pero creo que conocemos la historia de este país, ¿no? Históricamente la empresa o el patrón es una parte o la contraparte del trabajador. Cuando tú acudes a una situación privada, pues no sabemos lo que suceda, ¿sí? El Estado, a través de la Ley Federal de Trabajo, la propia Constitución y los demás ordenamientos se han generado como protectores de esa clase trabajadora, ¿sí? Efectivamente a nosotros como conciliadores nos toca esa parte de proteger la legalidad de todos los actos que realicemos como conciliadores laborales públicos. Los privados, no quiero entrar en detalles, pero no sabemos qué pasa, ¿sí? Generalmente se generan en todos los ámbitos de la vida ciertos vicios. Y creo que ahí escaparía mucho a la tutela del Estado qué es lo que suceda en esa cabina de mediación privada laboral. Entonces, ahí yo sí tendría mis reservas para decir que se abra la puerta, porque históricamente tenemos esa ambivalencia, ¿no? Y obviamente, pues los recursos, los dueños del poder económico, pues tienen el sartén por el mango respecto a una relación con respecto a los trabajadores. Entonces ahí sí yo tendría mis dudas. Ese sería un buen punto de debate, quizás. Muy bueno, porque yo estoy, a diferencia de la compañera Elsa, de la opinión, que es respetable también, la mediación privada debiera de existir, la conciliación laboral debería existir en el ámbito privado, para desahogar todo eso. Lo que no tenemos es la regulación. ¿Cómo lo podríamos regular? Existen mediadores privados y han funcionado a la perfección. ¿Cómo lo regularía? Porque eso no lo contempla a ciencia cierta la ley. Pero eso sería tema de otro debate interesante, que después pudiéramos sentarnos con otros compañeros que tienen diferentes opciones y poderlo compartir. Es importante que lo hagamos, porque somos conciliadores, estamos nosotros en la mesa viviéndolo cada día y necesitamos ver, porque de que existe la necesidad de que haya más o que le meta más el gobierno para invertir en más conciliadores en todo el país. El Estado de México es una plantilla de conciliadores que más tiene y no podemos. Pero otras entidades, a lo mejor por la cantidad de empresas, en fin, que pudieran existir, no lo contemplaron más. Sin embargo, yo sigo insistiendo, existe la necesidad de que haya más conciliadores, incluso por la vía privada. Pero bueno, ese es harina de otro costal. A mí me gustaría que pudiéramos comentar otro tema también importante, que ya ha ido avanzando y de la importancia que requiero que la gente que nos está escuchando la pueda ver y que la podamos compartir en esta mesa, compañeros. Francisco, hablábamos de cómo se hacía la mediación antes y de cómo se da en la actualidad. Yo estoy convencida de que existen grandes logros en todo el país con la implementación de esta nueva conciliación. Unos más preparados que otros, pero ahí vamos todo mundo tratando de sacar el gran compromiso de la conciliación laboral en todo el país. Platícanos un poco, Francisco, en tu experiencia que has vivido tú. Yo estoy convencida de que hemos desahogado, no solo, como decía Elsa, el que no se vayan muchos asuntos a judicializarse. ¿Cuáles son los asuntos que se ven acá comúnmente en la conciliación laboral? Claro que sí, Berito. Antes de eso me gustaría puntualizar una situación que de hecho viene en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Se piensa que el objetivo del Centro de Conciliación es obviamente evitar que se judicialicen algunos asuntos, ¿no? A mi punto de vista, un título personal, yo creo que no lo es, porque el Centro de Conciliación
de todas las entidades federativas no trabajan al servicio del Poder Judicial. Sin embargo, lo que se realiza es un beneficio a toda la ciudadanía, tanto empleadores como patrones, para que puedan encontrar como una justicia alternativa una solución de conflictos. Únicamente dejo esa puntualización, que es un tema muy en particular, es mi punto de vista. Y... ¿me repites la pregunta, Berito? Sí, de cuáles son los asuntos que, por ejemplo, llegan a la conciliación normalmente. Normalmente, pues llega el despido injustificado. Cuando al trabajador ya le niegan el acceso a su fuente de trabajo, o hubo alguna situación y ya no se le permite continuar en funciones, son los temas más frecuentes de que llegan al centro de conciliación, así como pago de prestaciones, que ya no le pagaron su aguinaldo. Hemos tenido también el tema de utilidades, muchas situaciones así. La verdad es que es una infinidad, porque podemos a lo mejor hacer un núcleo chiquito, ¿no? Decir únicamente reinstalaciones o despidos injustificados es lo que llega, pero en realidad nos llega de todo. O sea, ese es un tema muy general. Conocemos en el centro de conciliación de muchas situaciones, pero lo que más predomina es el despido injustificado. También para los litigantes es ahí donde tenemos nosotros el tema, ¿no? Porque para una asesoría de un litigante, pues obviamente le conviene más decir que no renunció el trabajador y hacer una simulación de un despido injustificado, precisamente para poder obtener algún beneficio más. Bien. Sara, entre estas experiencias que se han vivido a lo largo de 3 años, ha llegado de todo: despidos injustificados, que quieren que los vuelvan a incorporar a su fuente de trabajo, en fin. Pero puede cualquier persona, coméntanos un poquito para las personas que os escuchan, porque en la conciliación siempre han dicho, bueno, yo no sabía que tenía derechos. Me ha tocado muchísimas ocasiones, es decir, la trabajadora del hogar, el jardinero de la unidad habitacional, el que despacha el pan en la panadería, en el expendio de pan, el de la estética. Coméntanos un poco quiénes pueden tocar la puerta de la conciliación laboral. Bien, pues la ley es muy específica. ¿Quiénes pueden ir? Absolutamente todos los que tengan una relación laboral. ¿Qué es una relación laboral para empezar? Yo trabajo para alguien con un horario y recibo un salario y estoy subordinado a él. Si cumplo esos requisitos, hay una relación laboral. Tenga o no tenga contrato por escrito, lo haya firmado o no lo haya firmado, sea verbal, esté en la taquería o esté en la gran empresa, en lo que sea, si cumplo esos requisitos, hay una relación laboral. Entonces, si yo tengo un conflicto, ¿puedo ir a los centros de conciliación? Sí se puede. La ley marca excepciones. ¿Qué excepciones son? Cuando hay un accidente de trabajo, por naturaleza, la seguridad social es un derecho humano, por lo tanto, no puede ser negociable. Entonces, esa es una excepción que marca la ley federal. Si es un riesgo de trabajo, si es un despido por cuestión de haber estado embarazada, si es una cuestión de que falleció una persona y sus deudos necesitan cobrar los derechos laborales del trabajador, discriminación en cuanto al empleo por sexo, por orientaciones, etcétera. Todos esos lineamientos no pasan por la conciliación. ¿Pero por qué no pasan? Pues por simple naturaleza de que son un derecho humano. ¿Sí? Los derechos humanos no son negociables. Entonces, si estamos dentro de esos 4 o 5 supuestos que marca la ley, definitivamente no pasan por la conciliación, se van directamente a lo que es el tribunal. ¿Por qué? Porque ahí sí ya es un litigio, por lo que repito e insisto, es un derecho humano y el derecho humano es irrenunciable e innegociable. ¿Sí? Todo lo demás pasa por el centro de conciliación. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ese es un tema importante para que la gente quien nos está escuchando o nos esté viendo, pues pueda decir, a veces han llegado a la mesa de conciliación, gente que dice que yo no sabía que tenía derechos, ¿no? Me dijo mi vecino, no solamente es necesario el que tiene un contrato, ni el que tiene una gran empresa, sino cualquier persona que, como así acaba de decirnos claramente Sara, pues se encuentre subordinado, reciba un salario, tenga o no tenga contrato por escrito, que esté bajo un horario y que pues responda a las indicaciones de una persona jerárquica, ¿no? Eso es algo importante para quienes nos están escuchando en este momento. Antes de continuar con esta interesante charla que está muy emocionante, quiero permitirme comentarles, tenemos algunos mensajes.
mensajes y algunos saludos a través del Facebook. Oscar Santiago, buenas tardes, excelente tema, gracias. Margarita Tinoco, saludos Vero, muchas gracias igualmente. Iraí nos dice saludos a todas y a todos. Juanita Guerrero Martínez, saludos Verónica, siempre con temas tan importantes, de gran interés y que desconocemos, y por eso solo damos un muy buena escueta opinión. Se está viendo por ahí Lidia es una compañera de la universidad de hace muchos años. Saludos Lidia, si sigues ahí. David Palacios, buenas tardes, excelente programa y los invitados expertos en la materia. Por ahí nos está viendo también Alma Jiménez, gracias Alma. Juan Carlos Camargo, buenas tardes. Ya perdí la nota. Bueno, lo importante aquí de todo esto, mis queridos compañeros, estamos compartiendo esta mesa, estamos a 3 años de haber implementado, nosotros implementamos este sistema como el primer primer estado, primera entidad, contó con otras, pero obviamente por la densidad demográfica y laboral que existe en este Estado de México tan amplio y tan diverso, se ha tenido una gran carga, ¿no? Incluso el reconocimiento de muchos litigantes, muchos trabajadores que afortunadamente han reconocido la labor de la conciliación, pero también han hecho esa gran diferencia que decía hace rato Francisco. Elsa, cuando una persona se sienta a la conciliación laboral, para que también la gente que nos está viendo y nos escucha, pues se anime a ir a reclamar su derecho, a exigir, más que un reclamo, a hacer valer su derecho, ¿sí? Ese derecho que, pues como trabajadores tenemos todo, porque no solo la Constitución, sino también, en este caso, la ley federal, pues nos otorga esa posibilidad de ir a decir, ahora ir a platicar y exponer, antes de irnos al litigio, cuáles son nuestras inconformidades como trabajadores, qué es lo que vivimos como trabajadores, que nos gustaría que no volviera a suceder. Y yo siempre lo digo también en nuestro propio ejercicio. La gente aprendemos no solo a la conciliar en materia laboral, ¿no? Cuando la gente se sienta en la mesa de conciliación, también aprende para su vida diaria. En tu propia experiencia, ¿cuáles son aquellas situaciones que tú dices, la gente se va contenta porque ve que hay algo diferente a como antes se estaba trabajando? Ok, muchas gracias, Vero. Mira, primeramente cuando se inicia la conciliación, pues se le hacen saber a los participantes que se trata de un procedimiento administrativo, que no es un juicio, que la parte citada pues no comparece en calidad de demandada, porque luego se tiene mucho ese chip de que ya al presentar la solicitud piensan que ya está demandada la parte patronal. Se insiste mucho en esa parte y sobre todo que ese es el momento en que el diálogo tiene que prevalecer, porque ya una vez iniciado el procedimiento judicial, ya no se escucha la verdad de las partes, ya es la estrategia de los abogados para ganar un juicio, ¿sí? Y lo que yo sentí como trabajador, lo que el patrón resintió en su patrimonio o en su actividad económica, tampoco será escuchado, ¿sí? Insisto mucho en la obligación de que la honestidad y la buena fe se rijan en la sala, ¿sí? Y para ello hay que darles ¿qué certeza? La certeza de la confidencialidad y de la voluntariedad, que son los principios básicos de la conciliación. Cuando a un trabajador tú le dices, y también al patrón, que todo lo que se aborde, todos los temas que se toquen, incluso temas de carácter humano, personales, no pueden ser divulgados ni difundidos, ¿sí? Que todo va a quedar ahí completamente en secreto, ¿sí? Entonces es cuando empiezan a salir todas aquellas emociones, todas aquellas inquietudes, inconformidades, y pues ahora sí que es como un geyser, ¿no? Cuando tú le quitas el tapón y bota. Pero ese geyser, al momento de llega a un límite, ¿sí? Y es cuando puedes entablar esa negociación, ¿sí? Porque a final de cuentas, y como lo decía Sara, también son números, ¿no? Y finalmente, cuando tú logras aterrizar esas emociones en intereses, y esos intereses se hacen compatibles entre ambas partes, ponerse uno en el zapato del otro, el patrón ponerse en el zapato del trabajador y el trabajador ponerse la camiseta también del patrón. Cuando logran eso y logramos el convenio, la verdad es que
se van agradecidos, se van felices. Y mira, pero te voy a decir una cosa que a mí me gusta mucho. Soy inmensamente feliz cuando logro que un trabajador pueda alcanzar las prestaciones a las cuales tenía derecho. O sea, eso me hace el día, ¿no? Y si hago 2 o 3 convenios al día, pues soy inmensamente feliz. ¿Por qué? Porque pues la alegría de otros también la comparte uno, ¿no? Entonces, yo creo que en esta vida, más allá de las situaciones económicas, esa satisfacción también tu personal como conciliador que te llevas es pues incalculable. Es un tesoro que yo creo que va a perdurar por siempre en la experiencia humana, ¿no? De cada uno de nosotros. Porque esto que digo también lo comparten muchos compañeros, muchos amigos que también se dedican a esto, y no solamente a la conciliación, maestras de la especialidad de la UNAM, que comparten de la parte de la mediación, y cuando logran esa transformación que tú comentabas, esa reintegración del tejido entre ambas partes, es algo que no puedes ni siquiera expresar con palabras a veces, ¿no? Pero sí se siente muy bonito lograr que los trabajadores puedan, de alguna manera, pues en la parte económica puedan llevarse eso que les corresponde de acuerdo con la ley. Así es. Pues muchas gracias por eso. Creo que eso compartimos todas y todos los conciliadores. Pues cuando se logra, o cuando las personas logran a llegar a través de la intervención de la conciliación, que pues se restaure un poquito de lo que llevaban pensado o que estaba roto, que se restaure un poquito, pues contribuimos a esto que decía Celsa, a la reconstrucción del tejido social y pues a la pacificación de la vida laboral. Bueno, pues ya estamos a punto de irnos, tenemos unos minutos más y ya me gustaría que fuéramos concluyendo. Mi querida Sara, ya para ir concluyendo, a manera de conclusión, coméntanos la experiencia que más satisfacción te ha dado, es decir, ser conciliador laboral es algo bonito, algo que contribuye a esta sociedad. Compártenos algo que hayas vivido, que digas tú así, ya es claro que aquí estoy. Yo tenía mis reservas cuando inicié esta carrera por esta materia, ¿no? Me refiero a la laboral en específico, hace 3 años. Definitivamente la inicié pues porque la pandemia, por 1000 cosas personales, ¿no? Hoy a 3 años puedo decir que han cambiado en mi vida, sí la han cambiado. Yo siempre, nunca había estado yo trabajando del lado del área pública hasta ahora. Siempre estuve del lado privado, siempre estaba yo encargada de pegarle, ¿no? A las autoridades. Hoy que estoy de este lado, digo, en la torre, ¿no? Pero eso me ha ayudado a hacer mi trabajo lo mejor que puedo, pues para yo no tener, pues al abogado afuera, ¿no? Que me quiera, no sé, presentar un amparo en mi contra, etcétera, ¿no? 1000 cosas. Pero lo que más me ha gustado de todos estos 3 años es el contacto con la gente, definitivamente, ¿no? El día a día de convivir con la gente, como dice aquí la compañera, de que te agradecen, de que se voltean y te dicen, señorita, gracias, porque no tenía para comer hoy, señorita, gracias, porque no sé qué, licenciada esto, ¿qué le pago? ¿Con qué le doy? Que no sé cuánto. Yo decirle, no, gracias. Con verle la sonrisa, con verlos contentos, con ver que se van satisfechos de lo que yo fui parte, para mí eso me paga más que lo que recibo en dinero, ¿no? Digo, el dinero es necesario, pero al final yo me quedo con todas esas experiencias. Internamente con mis compañeros también hay infinidad de experiencias, infinidad de anécdotas que luego decimos vamos a hacer un libro de anécdotas, ¿no? Porque de verdad hay muchas, ¿no? Nosotros nos presentamos con una cara en la audiencia de conciliación, sin embargo afuera, o más bien atrás de esas audiencias de conciliación también hay mucho, ¿no? Hay muchísimas cosas que los usuarios no ven, ¿no? Hoy veo esas 2 caras de la moneda y de verdad yo me voy estoy muy tranquila y muy satisfecha de estos 3 años que pues me han cambiado totalmente, me han humanizado más allá de lo que es un conflicto, ¿no? Muchas gracias. Sí. Y muchas gracias por formar parte de esta primera generación a nivel nacional en la conciliación junto con todos los compañeros que formamos parte de esta mesa el día de hoy. Pues mi querido Francisco, ahora tú cuéntanos qué es lo que más te ha gustado en este caso pues de la conciliación laboral. Cabe aclarar una situación. Todos los que somos hoy en día conciliadores laborales certificados,
somos los que más experiencia tenemos en toda la República. Es decir, el procedimiento de conciliación laboral pues es nuevo, ¿no? Bueno, ya no podemos decir que es nuevo, ya llevamos 3 años de su implementación, pero vaya, nosotros como conciliadores laborales somos, sí puedo así presumir, así en toda la extensión de la palabra, somos los conciliadores más capacitados en toda la República Mexicana, por toda nuestra trayectoria y experiencia que llevamos. Sí. Y realmente es confortable esa situación, el hecho de ayudar a que puedan, nosotros como facilitadores de la comunicación, el hecho de lograr que se pueda resolver un problema ajeno a nosotros es totalmente satisfactorio. Tal vez se emplea un poco más de esfuerzo, tal vez se emplean diferentes técnicas para poder lograr el objetivo, pero una vez que se logra, es una satisfacción total, porque también estamos caminando contracorriente. Es decir, la cultura, como lo comentaba la licenciada Sara, estamos en contra de la cultura del litigio. Y eso es lo que nos ha impedido un poco tener un logro al 100%. Así es. Bien, bueno, pues ya tenemos que irnos, ya me están haciendo señales para que nos vayamos retirando. Nada más antes de irnos, agradecerle a Jesús Camargo, buenas tardes, está interesante el tema, ya se me fueron los demás de nuevo, pero a todos los que nos escribieron les agradecemos muchísimo que hayan compartido el día de hoy. Les estoy segura que alguien que estuvo escuchando en estos momentos les pudimos aperturar un poco más el panorama para que puedan acercarse a la conciliación. También decirles que solamente después de que son despedidos o que dejan de tener relación laboral tienen solamente 60 días para que puedan presentarse ante el centro de conciliación y evitar que pues puedan perder los derechos laborales que tienen, ¿no? Para que también estén atentos en eso. La conciliación, a pesar de eso, yo he tenido afortunadamente conciliaciones que ya han pasado más del año y que a lo que llaman en aspecto judicial o jurídico prescrito, y aún así se han logrado conciliaciones, ¿no? No le tengan miedo. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer a ellas que vinieron sobre todo desde tan lejos, desde Toluca, para estar una hora compartiendo sus experiencias con nosotras y con nosotros. Y tu despedida final nada más, por favor. Sí. 30 segundos, por favor. Claro, muchas gracias. Gracias, Vero, agradecer a todos los que nos escuchan. Y bueno, finalmente, ¿qué nos deja esto? Un gran reto como conciliadores. Yo, a diferencia de Javier, siento que me tengo que preparar más. ¿Por qué? Porque necesito servir mejor a todos aquellos que se sienten en algún momento en mi mesa de diálogo. Gracias. Sí, todos requerimos profesionalizarnos, nos tendremos que profesionalizar todavía más. Lo que nos ha dejado de experiencia, que comentaban ahorita ustedes, nos ha dejado una gran experiencia que podemos compartir incluso en otros centros de conciliación con otros interesados en la conciliación laboral. Y bueno, lo interesante ahorita es que pues que el día de hoy pudimos compartirles. Les agradezco mucho que hayamos compartido mesa para platicar de este tema tan importante. Agradecerle a las personas que estuvieron escuchando y que llegaron hasta el final de este programa. Agradecerle a nuestros compañeros, a nuestro operador técnico. Su amiga Verónica Andrade se despide. Muchas gracias por su compañía y hasta la próxima. En Nesa Radio. 27 años haciendo historia. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En Nesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Gracias por compartir con nosotros Senderos a la Paz. Los esperamos la próxima semana para seguir comunicándonos y compartiendo 60 minutos de radio. Quienes habla, Verónica Andrade Soto, los espera para seguir transitando Senderos a la Paz.